Gracia y paz. Hoy queremos hablar acerca de cómo hizo Dios para obtener el hombre que habría de escribir el segundo evangelio. Porque de eso se trata lo que estamos haciendo en los últimos estudios, revisando cómo Dios se las arregla para obtener ciertos hombres que quiere utilizar en ciertas tareas. Vimos a Pedro, vimos a Mateo, vimos a Juan, ahora veremos a Marcos. Estamos acostumbrados a mirar las historias del hombre como una sucesión de hechos que ocurren casi azarosamente y que van permitiendo al hombre alcanzar ciertas metas. Sin embargo, no estamos muy acostumbrados a ver esto desde la perspectiva de Dios. Nuestras vidas desde nuestra perspectiva son muy diferentes a nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Hay 4 evangelios en las Escrituras y cada uno de esos evangelios muestra una visión distinta del Señor Jesús. Mateo lo muestra como el rey, Lucas lo muestra como el hombre perfecto, Juan lo muestra como el Hijo de Dios. Pero faltaba algo, faltaba una visión de Jesús como el siervo de Dios, humilde, modesto. Y Dios escogió a Marcos para esta misión. Dios necesita tener un hombre primero y luego puede a través de ese hombre alcanzar un cierto objetivo, realizar una cierta obra. Si Dios no obtiene al hombre, no puede realizar su obra porque Dios actúa y obra a través de los hombres. El autor del segundo evangelio, por tanto, no podía ser un hombre con títulos, un hombre con abolengo, con dignidades, con estirpe. Debía ser un hombre común, un hombre, no un maestro, ni un profeta, no un apóstol, un hombre común. Y, y ojalá con algunas taras, con algunos fracasos a cuestas. ¿Qué era Marcos? ¿Quién era Marcos al principio y cómo llegó al final? ¿Qué llegó a ser al final? La primera aparición que tenemos en las escrituras de Marcos está en el mismo libro que él escribió, en una circunstancia difícil. La noche en que el Señor Jesús fue arrestado, en que los discípulos huyeron, se registra lo siguiente. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Todos los estudiosos concuerdan que este joven es Marcos. Era común que los autores de las obras, cuando se incluían en ellas, no se mencionasen. También lo hace Juan, el evangelista. Ahora, en medio del drama que significa este momento en la vida del Señor Jesús, se incluye este hecho que parece sacado de una comedia, casi ridículo, deshonroso. Un joven que huye desnudo en un momento tan solemne como ese, escapando por su vida. Algunos suponen que la cena, esa última cena, la cena pascual, fue hecha en la casa de Marcos, porque era de una familia acomodada. Suponen que Marcos estuvo involucrado allí como un observador anónimo, escondido, llevado por su curiosidad juvenil. Sea como sea, este hecho está consignado y es un hecho que lo involucra a él. Ahora, no hay aquí nada digno en Marcos, pero es él. Más tarde, cuando ya la iglesia en Jerusalén está constituida, encontramos a la mamá de Marcos, que tenía una casa amplia, acogedora, ofreciendo su casa para que la iglesia hiciera reuniones. Y se consigna el hecho de que cuando Pedro
fue sacado por el ángel de la cárcel, él se dirigió a la casa de María, porque allí estaba reunida parte de la iglesia. Y ahí se dice que esta María era la madre de Juan, el que llamaban Marcos. Por ese mismo tiempo, poco después, eh, llegó su tío, el tío de Marcos, hermano de María, acompañado de Pablo, que venían de Antioquía. Habían sido enviados por la iglesia para traer ayuda a los hermanos pobres de Jerusalén. Y entonces aparece en escena Bernabé. Bueno, José se llamaba también Bernabé. Bernabé era el sobrenombre que le habían puesto los apóstoles a este José, por causa de que era un hombre muy generoso, un hombre que en algún momento había vendido su heredad y había llevado el dinero y lo había puesto a los pies de los apóstoles para que fuera repartido entre los pobres. Y Bernabé significa hijo de consolación. Y es interesante que la palabra consolación allí es paraclesis, que es la misma que se usa en Juan, que Juan utiliza en su Evangelio y en la primera epístola para referirse al Espíritu Santo y al Señor Jesús como paracletos. Es decir, el paracleto era el que consolaba, el que exhortaba, el que estimulaba, el que alentaba, el que ofrecía ayuda y te podía ayudar cuando tú no podías más. José, llamado Bernabé, era un hijo de consolación, era un paracletos, era un sobrenombre precioso. En esa época los sobrenombres no eran motes vergonzosos como los que pueden ser en la actualidad. Recuerden ustedes que el Señor mismo puso sobrenombre a Simón, le puso Pedro, y a los hijos de Zebedeo le puso Boanerges. De modo que los sobrenombres reflejaban lo que estos hombres eran en cierto aspecto. Este Bernabé entonces era hermano de María, era tío de Marcos, y cuando Pablo y Bernabé llegaron de Antioquía en esa misión de ayuda para los pobres, seguramente alojaron en la casa de María, y Marcos debió estar ahí escuchando embobado, asombrado, maravillado, las historias que estos hermanos contaban de lo que Dios estaba haciendo en Antioquía. Porque a la sazón, Antioquía era una iglesia bullente de vida, de actividad que incluso sobrepasaba a la iglesia en Jerusalén. Entonces, Juan Marcos, entusiasmado con estas historias, quiso acompañar a su tío Bernabé y a Pablo cuando volvieron a Antioquía. Y se fue con ellos. Y allá lo encontramos cuando sucede un hito histórico en la iglesia de Antioquía, y no solo de esa iglesia, sino de toda la cristiandad. Fue el momento en que el Espíritu Santo envió a 5 profetas y maestros para una obra más allá de la localidad. Dice así el registro de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hasta aquí siempre, las 2 veces anteriores, y acá se menciona a Bernabé primero y Saulo después. Aquí Bernabé está en primer lugar, Saulo en quinto lugar. Entonces, el Espíritu Santo pide que se aparten a estos 2 hombres para una determinada obra. La iglesia, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este es Marcos, Juan Marcos.
Y la palabra ayudante en griego es muy interesante. La palabra ayudante era hiperete, que significa remador. En las embarcaciones antiguas, en la época de Roma, en la parte inferior de la nave iban los remadores. Arriba iba la tripulación, los pasajeros y abajo los hiperetes. Es un trabajo duro, físico. Ahí estaba, entonces, para esa función fue enrolado Juan Marcos. Indudablemente que, aun siendo así, era una honra, porque esta era la primera embajada apostólica, la primera misión apostólica de Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, y también incluía a Marcos, este joven asombrado, maravillado por lo que Dios estaba haciendo. Eh, por lo que se dice acá, por el registro de la Escritura, Bernabé era al parecer el que comandaba la comitiva. Es mencionado primero siempre. Hasta que llegaron a Chipre, que es justamente la patria de Bernabé, y allí ocurrió el episodio con el mago Elimas en la ciudad de Pafos, y ahí no tomó la iniciativa Bernabé, sino Pablo, y Pablo increpó al demonio que estaba en ese mago, lo expulsó, lo dejó ciego, y el procónsul Sergio Paulo se convirtió al Señor. Y hubo una conmoción muy grande y una gloria maravillosa. Y Marcos estaba ahí. Sin embargo, cuando siguieron el viaje y arribaron a Perge de Panfilia, dice aquí la escritura que Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Extraño, sorprendente. No dice que volvió a Antioquía, de donde habían sido enviados, sino a Jerusalén, donde estaba su madre. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos interpretar eso? Algunos dicen que Marcos se intimidó porque la condición de los caminos, con asaltantes, con condiciones muy difíciles, lo intimidó y lo hizo escapar. Otros piensan que tal vez no le pareció bien que en vez de ser Bernabé el líder de la comitiva, ahora era Pablo, y que por lo tanto ya no era su tío el que estaba liderando. En fin, sea como fuera, eh, Marcos desertó. Y aquí nos preguntamos nosotros, ¿podría Dios llegar a obtener el hombre que quería con este Marcos que vemos hasta aquí? No era un apóstol, no era un profeta, ya lo dijimos, ni un maestro, pero resulta que tampoco era un ayudante, tampoco era un hiperete, un remador. Un eclesiástico del siglo III le pone un apodo a Juan Marcos que no es muy honroso. Le llama Colobodactylus. Marcos era un colodactylus, es decir, un hombre con los dedos mutilados. Y al decir así estaba haciendo referencia a un hecho que era muy común en los tiempos de la Roma imperial. Y era que cuando alguien no quería ser considerado o ser enlistado para la guerra, se mutilaba algunos dedos para ser rechazado. Y eso significaba que se convertía en un desertor, en un hombre cobarde, que prefería perder unos dedos o parte de unos dedos para no ir a la guerra. Ahora, esto da que pensar. Juan Marcos era esta clase de persona. No solo había huido en el Getsemaní, había también desertado de la comitiva apostólica.
Pasan algunos años y la Escritura registra lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, su sobrino, recuerden, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Aquí tenemos a Marcos siendo motivo de un conflicto entre los dos apóstoles. ¿Qué piensa usted? ¿Quién actuó bien? ¿Pablo, por rechazarlo, aún rechazándolo, porque no había sido fiel la primera vez? ¿Bernabé, defendiendo a su sobrino, pensando que había que darle una nueva oportunidad? Difícil. El corazón se inclina por Bernabé. Recordemos que el maestro de Pablo había sido Gamaliel. El maestro de Bernabé no había sido Gamaliel. Había sido Pedro, había sido Juan. Hombres con experiencia con Cristo. Hombres quebrantados. Tal vez eso influyera. El asunto es que ellos se separan, toman caminos distintos. Es una experiencia que a Marcos seguramente lo marcó. Pero avancemos en el tiempo. Pablo, ya viejo, está prisionero. Y Colosenses 4:10 registra lo siguiente: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Marcos, el sobrino de Bernabé, recíbanlo. Un poco más adelante, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este es el encargo que Pablo le hace a Timoteo: trae a Marcos, porque me es útil. En Filemón, versículo 24, dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo está en la cárcel y el primero de sus colaboradores es Marcos. Después vienen los demás: Aristarco, Demas y Lucas. Hubo un reencuentro, hubo un perdón. Marcos no dijo: bueno, una vez Pablo me rechazó, ahora yo lo rechazo. No fue así. Marcos había cambiado. Pablo había cambiado. Se reencuentran, trabajan juntos, uno como maestro, el otro como ayudante, colaborador. ¿Qué había pasado? Nos interesa, ¿qué había pasado con Marcos? Y una posible explicación es esta: Marcos anduvo muchos años con Pedro en la obra, varios años. Y en la primera epístola de Pedro se dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 13:
Marcos, mi hijo, os saludan. Noten ustedes la diferencia. Pedro dice Marcos, mi hijo. Pablo poco antes había dicho Marcos, el sobrino de Bernabé. Notamos en Pedro una actitud afectuosa, amorosa, tierna. Seguramente Pedro fue el hombre que pudo sostener y guiar a Marcos y sacarlo de su frustración, de su dolor por su fracaso, por sus reiterados fracasos. Supo ser el mentor que este joven necesitaba, el ejemplo, el paracletos que lo pudiera poner de nuevo en la carrera. Pedro, unido con Marcos en el dolor de un fracaso, de un gran fracaso. Pedro lo había vivido en carne propia, por lo tanto él estaba en condiciones de entender el dolor del otro y de ayudar al otro que lo necesitaba. Marcos acompañó, según la historia registra, por muchos años a Pedro como intérprete, sobre todo cuando iba a Roma y tenía que hablar probablemente en latín o en griego. Y escuchó tantas veces a Pedro hablar de los hechos del Señor Jesús, que Marcos lo fue registrando no solo en su memoria, sino también lo fue escribiendo y acumuló material. Y ese material él lo ocupó después, a petición de las iglesias, probablemente la principal de ellas, la de Roma, para que él comunicara, contara, compartiera con otros sus registros acerca del Señor Jesús. De esa manera Marcos se convirtió en un cronista, en el primer evangelista en escribir un evangelio y en el cual después se basaron Mateo y Lucas para escribir los suyos. El evangelio de Marcos muestra de una forma muy vivaz, muy colorida, los hechos de Cristo como si hubiese él estado presente, porque Pedro estuvo presente. Y todos concuerdan en que Marcos solo escribió lo que escuchó hablar a Pedro. Y cuando Marcos le da estructura final a su evangelio, resulta que consigna ese episodio del cual hablamos al principio, del joven huyendo desnudo el día que al Señor lo arrestaron. Él pudo haber omitido ese hecho, y así es como es el único evangelista que lo registra. Sin embargo, está ahí. Para algunos es un hecho de menor importancia. De hecho, hay comentaristas bíblicos que ni siquiera lo registran, lo consignan, pasan por lo esencial de este momento que es el arresto del Señor y el juicio que le sigue, etc. Sin embargo, Marcos lo deja como un testimonio de su fracaso y de la clase de hombre que Dios puede ocupar. ¿Qué pasó esa noche? Si pudiéramos reconstituir. En el capítulo 14 de Marcos, versículo 17, dice, y cuando llegó la noche vino él con los 12. Vino él, refiriéndose al Señor, con los 12. Porque no dice fue, dice vino. Como que si él estuviera en el lugar a donde el Señor realizó esa cena pascual. Fue su casa, la casa de su madre. Estuvo él ahí observando, escuchando, tal vez detrás de una cortina o por algún intersticio. Muy probablemente. Y probablemente después de la cena él se acostó, se cubrió solo con una sábana, como es común en una zona tropical, una noche de calor. Y en algún momento probablemente llegaron la turba a buscar al Señor
y al no encontrarlo fueron a otro lugar. Este joven sale apresuradamente, se cubre solo con la sábana, llega al Getsemaní, escucha al Señor orar de esa manera terrible, ve a sus discípulos principales durmiendo y él tal vez escondido entre los árboles se convierte en el principal testigo de los hechos que ocurren esa noche. Porque Pedro, Juan y Jacobo dormían, porque Mateo, el otro evangelista, no estaba considerado en ese grupo íntimo. ¿Acaso fue Marcos el único que vio y escuchó y pudo, por lo tanto, consignar en su evangelio esa oración terrible del Señor? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Los caminos del Señor son altos más que los nuestros. Seguramente el Señor permitió que Él fuera un testigo anónimo de aquella noche, para que pudiera después registrar esos hechos tan dramáticos. El hombre del dedo mutilado, el hombre que desertó 2 veces, el hombre por el cual nadie hubiera dado nada, el joven rico que no fue capaz de soportar el rigor de una batalla espiritual, de un itinerario, de un camino tras los apóstoles, pero que finalmente Dios utilizó como un cronista, el primero, para narrar sus hechos. Transformado por la mano de Dios a través de Pedro probablemente, y su paciencia y su amoroso corazón. ¿Alguien puede decir que está desahuciado para Dios? Sí, podrá estarlo para los hombres. En opinión humana, sí, puede que tu fracaso sea demasiado grande, y tu segunda y tu tercera deserción también. Y puede ser que ya estás desahuciado. Sin embargo, para Dios no hay tal cosa como un desahuciado. Él sabe cómo producir un carácter, cómo formar un carácter, cómo formar un hombre para que le sea útil en su servicio y para la obra que Él quiere hacer. Tú eres un discípulo, un joven tal vez, ha fracasado tal vez arrastras una imagen no tan ejemplar. Sin embargo, ten paciencia. Si un Pablo te rechaza, va a aparecer un Pedro que te va a cobijar, que te va a abrazar y que te va a levantar. Dios está reclutando hombres y mujeres para una gran labor, para una gran obra que viene. Estamos en los tiempos postreros y finales. Son muy pocos los que siguen. Los 7.000 que no se han doblado ante Baal, pareciera que a veces están escondidos. No se ven. Eres tú uno de ellos. Has estado tirado, has estado desanimado, arrojado a la orilla del camino. Cualquiera de estos días, el Señor va a enviarte una mano firme que te levante y que te guíe. El Señor permita que juntos todos nosotros podamos caminar detrás del Maestro, jóvenes y viejos, los jóvenes aprendiendo de los viejos, los viejos compartiendo experiencia, compartiendo fracasos, pero juntos mirando al Señor, siguiendo al Señor. Él es el Maestro. El Espíritu Santo es el que está forjando caracteres parecidos a Cristo, similares a Él. El Espíritu Santo está haciendo su obra preciosa en estos días. Tienes que permitirle a Él que haga lo que quiere hacer contigo.
Que así sea, hazlo. En el nombre de Jesús. Amén.